todo aquello que sembrares, eso también cosecharás. Otro refrán dice, si no te gusta tu cosecha, cambia tu siembra o cambia tu semilla. Hoy hablaremos acerca de dos cosechas. Impresionante el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Solo que antes que ocurra la última cosecha, donde se presenta a Dios como aquel que viene a recoger el fruto, existe una enorme siembra. Hoy vamos a hablar de siembra y cosecha. El título del mensaje de hoy son tres ángeles o es tres ángeles y dos cosechas. ¿Cómo es posible que tres mensajes puedan levantar dos cosechas diferentes? Pues eso veremos hoy. Bienvenido una vez más, está comenzando Biblia Fácil. Gracias por acompañarnos allí donde tú estás, en el país donde te encuentras. Un abrazo para nuestros amigos que ven este programa desde Centroamérica, aquellos que están en Norteamérica y aquellos que nos siguen desde Europa. Y abrazo, por supuesto, a todos aquellos que ven por la TV Nuevo Tiempo aquí en Sudamérica. No importa el medio por el cual estás viendo, TV, Facebook o YouTube, bienvenido una vez más. Dios ha despertado en tu corazón esa necesidad de poder conocer más acerca de la voluntad que Él tiene para ti. Y si tú estás allí haciendo zapping en la TV o estás allí subiendo las notificaciones en Facebook y ahora estás en este programa, no cambies. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Bienvenido una vez más. Bienvenidos amigos. Una vez más estamos aquí reunidos para poder estudiar la Biblia. No hay nada mejor que invertir nuestro tiempo en el estudio de la Biblia, ¿verdad? Fortalece nuestro espíritu, hace que podamos ser fuertes espiritualmente. La palabra de Dios cuando alimenta nuestro corazón, cuando hablamos de corazón estamos hablando de mente, hace que podamos tener mejores pensamientos. Si tenemos mejores pensamientos, tenemos mejores acciones. Porque nuestras acciones son el resultado de aquello que pensamos. No existe mejor manera de fortalecer nuestro pensamiento o nuestra mente si no es por el estudio de la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia y como siempre pedimos la dirección de Dios. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por esta oportunidad que tenemos de poder abrir tu palabra y con gozo poder aceptar aquel mensaje que tienes para nuestra vida. Una vez más suplicamos la dirección de tu Santo Espíritu para que pueda iluminar nuestra mente. Que tu Santo Espíritu sea nuestro profesor, que al abrir tu palabra podamos encontrar la verdad que quieres. Podamos nosotros. Toma nuestra vida, ilumínanos, acompáñanos, ayúdanos. Ayúdanos a llegar a esa comprensión eterna, a ese plan de salvación que tienes. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de tres mensajes y dos cosechas. Muy bien, vamos a abrir la Biblia entonces, Apocalipsis capítulo 14. Ustedes se dan cuenta, los primeros versículos habla acerca de un cántico, y es el cántico de los 144,000. Solo que el cántico de los 144,000 nosotros ya vimos en un capítulo anterior, cuando hablamos acerca de quiénes eran los 144,000. Ahí vimos que este grupo estaba en dos momentos específicos. 144,000 para representar la gran batalla, porque están en el conflicto final, y la gran multitud para poder celebrar la victoria, porque ya pasaron por la gran tribulación. Versículo 1 dice, después miré y vi el cordero que estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre allí escrito en su frente. Cuando está hablando nombre escrito en la frente, está hablando del carácter del Padre. Es decir, el carácter divino fue implantado. Estos seres humanos cada vez iniciaron o entraron a una progresión espiritual. Cada vez eran más semejantes a Cristo. Yo quiero aquí hacer un paréntesis porque hay muchas personas por allí hablando de que el ser humano puede en esta tierra dejar de ser pecador. Y eso nunca se logrará, queridos amigos, a menos que no venga la glorificación. Como dice 1 Corintios capítulo 15, cuando seamos glorificados, es decir, cuando Cristo regrese, recién podrá desaparecer de nosotros la naturaleza pecaminosa. Seremos pecadores, nuestro estado es de pecaminosidad.
Cuando hablamos de pecados, a veces lo relacionamos solamente con acciones, ¿verdad? Él es pecador porque miente, porque roba más. Esos son acciones pecaminosas. El pecado es un estado. Nosotros venimos pecadores. Un bebé no hace nada, pero es pecador. La Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Es decir, pecado también es no hacer. No solamente son acciones. Entonces, estos 144,000 tienen el carácter del Padre porque día a día tuvieron una progresión espiritual. Pero esa progresión no significa que mientras estuvieron en la tierra eran perfectos, en el sentido de que no eran pecadores. Al cielo van pecadores arrepentidos. Claro, esos pecadores fueron glorificados. Es decir, en el momento de la glorificación, cuando Cristo coloque su naturaleza por completo en nuestra vida, recién desaparecerá el deseo y el poder del pecado o la naturaleza pecaminosa con el cual venimos a este mundo. Ahora, ellos tienen el carácter de Dios en su vida. Y allí el versículo 2 dice, oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de un gran trueno, que decía, toquen sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono de los 4 seres vivientes, de los ancianos. Nadie podía entender el cántico sino aquellos 144,000, porque ellos son redimidos. Y ellos caminarán con el Cordero. Está hablando acerca de ese privilegio especial que tendrán los hijos de Dios. Ahora, allí, en ese contexto, muestra el versículo 6, cuando dice, en medio del cielo vi volar otro ángel. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Solo hasta allí. La verdad presente es un término que se usa mucho por allí en algunas iglesias. Ustedes ya escucharon hablar acerca de la verdad presente. Vamos a predicar la verdad presente, ¿no? O vamos a predicar el evangelio eterno. Con estos dos conceptos ya podemos reflexionar mucho. Primero, evangelio eterno. ¿Qué significa evangelio eterno? Dios no tiene dos métodos de salvación. El evangelio, que son las buenas nuevas, fue uno solo. Quiere decir que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se salvó de la misma manera que el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. No existe aquí salvación por obras, salvación por ley, aquí estamos viviendo en la gracia y la salvación es por gracia. No. Toda la vida, desde la existencia del ser humano y la entrada del pecado, la salvación fue por gracia. El Cordero que murió en el jardín del Edén representaba la gracia de Dios. Ellos estaban desnudos, mas Dios los cubrió. ¿Qué hicieron ellos? Nada. Dios hizo todo. Y allí estaba colocando en la mente de Adán y Eva que el camino de salvación sería un camino de sangre, mas no era la sangre de ellos, era la sangre de alguien que la donó, alguien que lo dio en su lugar. Evangelio eterno. ¿Cuál es la diferencia entre la salvación del Antiguo y del Nuevo Testamento? Eso nosotros vamos a ver luego. Número 2, verdad presente. ¿Qué es una verdad presente? Dios tiene un mensaje para cada tiempo y un mensaje específico. Por ejemplo, para el mundo antediluviano, ¿cuál era la verdad presente? Va a venir un diluvio. Dios levantó a Noé para decir, un diluvio va a venir. Pregunto, ¿ese mensaje sirve para nosotros hoy? Tomando la figura de Noé, sí. Para decir, ya no viene un diluvio, pero viene el final de este mundo. Pero el mensaje del diluvio solamente fue para esa generación. Un mensaje presente. ¿Cuál era el mensaje para el pueblo de Israel? Prepárense porque va a venir el Mesías. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 dice, y a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, aunque tenían tanta luz sobre el mensaje que se predicaba en su tiempo, el pueblo no estuvo preparado. Entonces, Dios tiene un mensaje específico, un evangelio eterno. No hay diferentes maneras de salvarse. El ser humano se salva por fe y por gracia, ¿correcto? Las obras, la lealtad, la fidelidad, guardar los mandamientos, no salvan. Son el resultado de la salvación en el corazón humano. Son el efecto, no son la causa. Ahora, Dios tuvo un mensaje
presente para cada época. Y Dios tiene un mensaje para el tiempo del fin. Entonces, aquí vamos a ver que hay 3 mensajes dados por 3 ángeles para nuestro tiempo. Entonces nosotros vamos a ver en qué consiste esos 3 mensajes. Vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 y versículo 7. 14, 6 y 7. Gabriel, ¿puedes leer por favor el texto? Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 y versículo 7. Ahí toma el micrófono, por favor. El versículo 6, ¿verdad? Sí. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. ¿Qué dice el versículo 7? Diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Gracias, Gabriel. Primero aparece en la escena un ángel volando. Volar significa la urgencia del mensaje para el tiempo del fin. Estos 3 mensajes son colocados después de la persecución, ¿verdad? Después que se levantó la primera bestia, que es la bestia que sube del mar. Después de un poder perseguidor. Ahora, para el tiempo del fin, para ese momento, tiene un mensaje especial. Lo primero, este mensaje es urgente. Ese mensaje consiste en un evangelio eterno. ¿Y en qué consiste el mensaje o la verdad presente para el tiempo del fin? El evangelio es eterno. Pero ¿en qué consiste el mensaje específico para el tiempo del fin? Y allí Gabriel leyó el versículo 7, dice, este ángel decía así, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuál es el mensaje para este tiempo? Estamos siendo juzgados. La hora de su juicio llegó. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado, han hablado acerca del juicio? Es un mensaje presente. El juicio es un mensaje presente. Vamos a ser juzgados. La hora de su juicio llegó. Ojo el tiempo en que lo coloca. Ha llegado. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre la salvación del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hablando del Evangelio eterno? En el Antiguo Testamento, la gente se salvaba por gracia porque creía en un sacrificio que aún no había acontecido. En el Nuevo Testamento, los seres humanos se salvan por gracia creyendo en un sacrificio que ya fue ofrecido. En el Antiguo Testamento aún no había acontecido, en el Nuevo Testamento ya fue ofrecido. Pero el Evangelio es eterno, la salvación es por gracia. La verdad presente para el tiempo del fin es, la hora de su juicio ha llegado. Nosotros ya vimos aquí en un programa anterior en qué está basada esa expresión de la hora del juicio. Si Apocalipsis está basado entonces en el Antiguo Testamento, o gran parte de Apocalipsis tiene su fundamento en el Antiguo Testamento, cuando habla acerca de la hora del juicio, está hablando de lo que ocurría en el pueblo de Israel. No voy a repetir todo lo que ya expliqué, sin embargo, ustedes conocen que habían en el santuario celestial 2 momentos especiales, o tenían varias fiestas el pueblo de Israel, pero había 2 momentos especiales donde eran esperados, ¿verdad? El primero era diario, donde se ofrecía el sacrificio todos los días. Había un cordero muriendo todos los días recordaban que un Salvador iba a venir. Sin embargo, ellos también esperaban en el 10º día del mes séptimo la purificación del santuario. La purificación del santuario era el día de juicio para el pueblo de Israel. 10º día del séptimo mes. Ahora no entraba en escena el sacerdote, sino el sumo sacerdote. ¿Correcto? Muy bien. En ese tiempo se vivía un juicio, en ese día. Nosotros comprendimos también que ese juicio también se hizo en el cielo, cuando dijo, Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado.
no estaba hablando más del santuario terrenal, porque el santuario terrenal ya fue destruido. Está hablando de un santuario celestial. La pregunta es, ¿qué tenía que ser purificado? Si el cielo es un lugar de santidad, ¿verdad? Ahí no hay contaminación, allí no hay pecado. Cuando habla de una purificación del santuario, está hablando específicamente de dos cosas. Primero, de borrar los registros, no estamos hablando de pecado, sino de registros de pecado. Y número dos, del inicio de un juicio, porque la purificación del santuario representaba el inicio de un juicio. Entonces, cuando Jesús fue al cielo, fue a actuar según el libro de Hebreos como nuestro sacerdote. Y allí lo presenta como nuestro sumo sacerdote. ¿Correcto? Él era la ofrenda perfecta, fue, dice, a un lugar perfecto. Es decir, todo lo que era sombra, ahora empieza a realizarse ¿dónde? En el cielo. Cristo está ministrando, se convierte en nuestro sacerdote, nuestro abogado, nuestro intercesor, se convierte en nuestro sacrificio porque Él es el Cordero, se convierte en el sacerdote porque Él nos favorece, etc. Él se convierte en todas las sombras que vivía el pueblo de Israel. Ahora, llegando entonces a sumar los años de los 2300 años, aquellas personas que están viendo este programa y es la primera vez que ven, te voy a recomendar que puedas ver allí en YouTube, buscar el mismo programa de Biblia Fácil, 2300 tardes y mañanas del libro de Daniel, donde se explica allí con detalles toda esta profecía. Hoy solamente lo voy a pasar así de manera breve. Esta profecía tenía su inicio en el año 457 con la orden de Artajerjes, cuando dio la orden para reconstruir Jerusalén, y nos llevaba hasta 1844. Ahora, esa profecía tenía dos partes, ¿verdad? La primera era la parte para los judíos, donde 490 años o 70 semanas estaban determinadas para el pueblo judío. Dentro de las 70 semanas había una semana especial donde hablaba acerca del ministerio de Cristo. El bautismo de Cristo, cuando Él fue ungido, fue en el año 27, la muerte de Cristo en el año 31 y el término de la oportunidad que Dios tenía para el pueblo de Israel de seguir siendo la nación escogida. Cuando Jesús vino a la tierra, no sé si ustedes recuerdan, cuando dijo, yo he venido para salvar a las ovejas perdidas de Israel, porque Israel estaba en los últimos años de oportunidad. Luego, a partir del año 34, con la muerte de Esteban, la salvación pasa para los gentiles. Bueno, el asunto es que el santuario en el cielo sería purificado después de 2300 tardes y mañanas. Quiere decir, si nosotros contamos 457 más 2300 años, vamos a llegar a 1844. En 1844 ocurren dos cosas, una en el cielo y otra en la tierra. En el cielo, Cristo asume esa función. No es que Jesús esté esperando el momento, ahora sí recién voy a ser sumo sacerdote. No, no, no. Quiere decir que en esa fecha comienza un juicio. Y dice, Pablo decía, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Comienza un juicio para el pueblo de Dios. Vamos a ver que cuando se habla de juicio, el juicio tiene 3 etapas en la Biblia. ¿Correcto? 3 etapas en el juicio. Entonces, en este momento, en el tiempo del fin, estamos en un juicio. ¿Correcto? ¿Quién es nuestro abogado? Cristo. Ese abogado luego se va a convertir ¿en qué? En nuestro juez. Ahora es nuestro abogado. Número 2, en la tierra Dios levantó un remanente para el tiempo del fin. En el cielo comenzó un juicio, en la tierra levantó un remanente. Ahora, fíjense una cosa, existe este juicio, cuando dice la hora de su juicio ha llegado, ¿de qué tiempo está hablando? De un tiempo presente. Ha llegado. Ahora, fíjense, cuando hablamos de juicio, en la Biblia encontramos esta palabra o este juicio en 3 momentos diferentes. El primer momento es un preadvenimiento, significa antes de la venida de Cristo. Luego encontramos un juicio comprobatorio, que será después de la venida de Cristo. Y luego un juicio ejecutivo. Ese juicio ejecutivo demanda la destrucción final. Nosotros tenemos un concepto a veces equivocado. Cuando hablamos de juicio, pensamos, dice, y viene el juicio de Dios, quiere decir que viene la destrucción. No, no, no. Está reservado para un momento específico.
¿Correcto? Vamos entonces a analizar de qué juicio está hablando aquí este primer ángel. Vamos al juicio de preadvenimiento. Cuando vamos a Daniel capítulo 7, versículo 9, miren lo que dice. Yo estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos. Se sentó un anciano de días, anciano significa eternidad, sabiduría, majestuosidad. Su vestido era blanco como la nieve, pureza y santidad. El pelo de su cabeza era como lana limpia, su trono llama de fuego, fuego ardiente de ruedas. Un río luego procedía y salía delante de él, miles y millares le servían, millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué libros? Vamos a abrir la Biblia, una vez más. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Dice así. Vi muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de ¿qué dice? De la vida. Dice libros. Acá aparece un libro, es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Quiere decir que no hay un libro, hay más de un libro. El primero es el libro de la vida. Vamos a Malaquías capítulo 3. El último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron entre sí, y Jehová escuchó, y fue escrito ante él un memorial delante de los que temen a Jehová y honran su nombre. Aquí está hablando acerca de un libro donde están registradas las acciones, los hechos, las cosas que suceden con los seres humanos. Habla acerca de un registro, libro de la vida, libro de registro, y también nos habla acerca de un libro que es el libro de la muerte. Apocalipsis capítulo 20, el versículo 15, allí dice que aquellos que no fueron encontrados en el libro de la vida, quiere decir que estaban en el otro libro, que es el libro de la muerte, ellos fueron destruidos. Los libros fueron abiertos. Está hablando aquí en una escena de juicio. Ahora, escuchen aquí. Nosotros estamos en ese periodo del tiempo del fin y estamos siendo juzgados. ¿Quiénes entran a este juicio? En este juicio preadvenimiento significa que se deciden los casos de aquellos que se salvan y de aquellos que se pierden. ¿Correcto? ¿Quién lo decide? Dios. No hay un ser humano allí. Dios decide el caso. ¿Quiénes entran? No entran todos los seres humanos. Entran solamente aquellos que creen en Dios. Entonces es práctico aquí. Aquel que dice creer en Dios entra a juicio para pesar sus obras, para pesar sus acciones, para ver su lealtad, para ver su fidelidad. Todo el que dice ser cristiano entra en el juicio. Y aquel que no es cristiano, aquel que rechaza a Cristo, que dice Juan capítulo 3. Vamos a Juan capítulo 3. Miren. Juan, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 18. ¿Qué dice allí? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Quiere decir que en este juicio preadvenimiento entra todo aquel que dice creer en Dios y allí se decide su caso. ¿Correcto? Porque creer va más allá de un conocimiento. Yo creo que Dios existe. No. Creer significa compromiso, lealtad, fidelidad, aceptar la gracia de Dios, vivir de acuerdo a las normas divinas. Esto es el juicio preadvenimiento. ¿Cuándo termina? Vamos a ver en el siguiente capítulo que este juicio termina cuando acaba la gracia de Dios. ¿Cuándo acaba la gracia de Dios? No sabemos, ¿correcto? No hay una fecha. Solo hay allí una señal que nos da, pero eso veremos todavía en el próximo capítulo. Luego viene el juicio comprobatorio. Miren, Apocalipsis capítulo 20. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al versículo 4.
Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1 al 4. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Vamos al versículo 4. De frente vamos al versículo 4. Dice así. Vi tronos. ¿Qué cosa vio Juan? Tronos. Se sentaron sobre ellos. ¿Quiénes? Los que recibieron facultad ¿de qué? De juzgar. Juzgar está hablando de un juicio, ¿correcto? Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, la palabra de Dios, los que no habían adorado la imagen, ni recibieron la marca en sus frentes. Ellos reinaron con Cristo 1000 años. Quiere decir que aquí habla de una etapa nueva del juicio. Solo que en este juicio ya no se decide quién se pierde o quién se salva. Por eso se llama el juicio comprobatorio. Porque este juicio no es que decide, sino comprueba la justicia de Dios. ¿Saben por qué? Porque en el cielo habrá muchas sorpresas. ¿Cuáles serán las sorpresas? Gente tan mala estará allá en el cielo. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Y dónde está fulano de tal que era tan buena persona, que hizo tantas cosas buenas? No está. La eternidad se va a comenzar sin un rastro de duda. ¿Correcto? Por eso existe un juicio de comprobación. El juicio vimos que está dividido en 3 etapas. La primera es un juicio preadvenimiento antes de que Cristo regrese. En ese juicio se determina quiénes se salvan y quiénes se pierden. ¿Cuándo termina ese momento de juicio? Cuando Cristo sale del lugar santísimo y deja de ser nuestro intercesor. Eso veremos en el siguiente capítulo. Quiere decir que cuando Cristo regrese, el caso de todos está decidido. Está decidido. Luego viene un juicio de comprobación, donde en este juicio los redimidos tienen la potestad de juzgar. No para decir, este merece perderse, este merece salvarse. No, solamente ¿para qué? Para ver la justicia de Cristo. No habrá un rastro de duda en la eternidad por qué se salvó o por qué se perdió alguien. Porque todos veremos o tendremos acceso ¿a qué? A esa información. Luego viene un tercer juicio que es el juicio ejecutivo. Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 9 y versículo 10. 29 dice así. Subieron por la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos de la ciudad. No está hablando aquí de la segunda venida, está hablando después de la segunda venida. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Versículo 10, el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde están, ¿quiénes están? La bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este texto, día y noche por los siglos de los siglos, lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 20. ¿Está bien? Pero aquí lo que está diciendo es, las consecuencias son eternas. Cuando se habla de fuego eterno, está hablando de consecuencias eternas. No está hablando de que ellos van a arder toda la vida, día y noche, y van a estar atormentados para siempre. Por una razón muy simple. Solo piensen conmigo lo siguiente. ¿Quiénes son los únicos que tienen vida eterna? Los que tienen a Cristo. Cuando nosotros pensamos que el infierno es tormento eterno, estamos diciendo que también los que no tienen a Cristo tienen vida eterna. Porque para que sufran eternamente, tienen que vivir eternamente. Y eso es totalmente antibíblico, ¿correcto? Aquí está hablando de consecuencia eterna. Entonces, después viene ese juicio ejecutivo. Es decir, ejecuta, ahí está, primero ya fue dada la sentencia, ¿está bien? Fue dada la sentencia antes de que Cristo regrese. Fue comprobada la sentencia por los redimidos. Y finalmente viene la ejecución. Ese es todo el proceso dentro de este juicio. Ahora dice, adorad. ¿Cuál es el siguiente mensaje? Capítulo 13 dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Si ustedes analizan este texto, se van a dar cuenta que esta palabra es un copia y pega. No quiero decir que Juan copió y pegó, hizo control C, control V. Solamente es trajo de manera tan literal lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 8
al versículo 11. Con una sola palabra añadida, adorar. Miren, vamos a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al versículo 11. Allí vamos al versículo 11. En 6 días hizo Jehová. ¿Qué cosa dice? Los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Juan toma, o el mensaje del tercer ángel es: la hora de su juicio ha llegado y adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿De qué está hablando? De adoración. ¿Correcto? El asunto es adoración. ¿Tomando qué cosa? El cuarto mandamiento. ¿Cuál es ese cuarto mandamiento? El día sábado. Acuérdate el sábado para santificarlo. El cuarto mandamiento es adoración porque te dice cuál es tu origen, quién es tu creador. ¿Correcto? Y es por eso que cuando tú sabes cuál es tu origen, de dónde vienes, sabes qué camino tomar y sabes cuál es tu destino. Ahora fíjense, viene el segundo mensaje. Vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Apocalipsis 14, 8. Dice así: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Correcto. ¿Cuál es el segundo mensaje? Anuncia la caída de Babilonia. Cuando dice ha caído Babilonia, ¿de qué Babilonia está hablando? No está hablando de la Babilonia geográfica, física, como imperio. Está hablando de una Babilonia espiritual. ¿Por qué? Miren, Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Dice: ha caído la gran Babilonia y se ha convertido en habitación de demonios y en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Está hablando de la Babilonia literal o de una Babilonia espiritual? Espiritual. Entonces aquí anuncia la caída de Babilonia, no la Babilonia de Nabucodonosor, porque esa Babilonia ya tuvo su cumplimiento histórico, fue conquistado un 31 de octubre del año 539 por Ciro, cuando desvió el río Éufrates, y por allí pasó mientras Belsasar estaba en una grande fiesta celebrando su victoria allí en Babilonia. Esa Babilonia fue destruida, pero ahora es tomada una vez más este nombre para representar ¿a qué? A un pueblo en el tiempo del fin. ¿De dónde viene la palabra Babilonia? Viene de Babel. ¿Qué cosa fue Babel? La Torre de Babel. ¿O por qué se paralizó la obra en la Torre de Babel? Porque Dios confundió las lenguas y todo era una confusión. Ahora, ¿qué cosa dice? Esta Babilonia espiritual se ha hecho una guarida, una confusión, una mezcla de todo. Esa confusión espiritual se llama Babilonia aquí. Ahora, dice así, Babilonia ahora representa la confusión religiosa, ¿verdad? Saben, un estudio que se hizo hace un par de años, revelaba que cada día, o mejor dicho, cada hora se está abriendo una nueva iglesia en el mundo. Cada hora. Y por lo menos habían reconocidas 34,000 denominaciones religiosas. 34,000. No estamos hablando de las religiones grandes como el cristianismo y la misma. No, dentro del cristianismo habían 34,000 en el mundo. Y cada hora se estaba abriendo una más. Confusión. El diablo es tan astuto para hacer lo siguiente. Primero, para que ignore la verdad. Va a hacer todo lo posible para distraerte en placeres, en esto, en lo otro, para que no tome la verdad. Pero si tú tienes interés por la verdad, es decir, permites que el Espíritu Santo pueda tocar tu vida, el diablo te mete en otro laberinto. Y dice, bueno, aquí está todo confuso. Ustedes ya escucharon a personas, y a mí me da mucha tristeza. Yo hace un par de meses, ¿sabes, Pablo? Yo leí ahí en OLX un pastor que vendía su iglesia con miembros. Y decía, vendo iglesia, Gabriel, no sé si viste ese anuncio, con 60 miembros. Y allí decía la cantidad que él vendía. Vendía personas, sus feligreses. Imagínate, en esa confusión religiosa, el ser humano mira la religión y dice, esto es una bajeza, ¿verdad?
o gente por este lado haciendo tanto laberinto, o por el otro lado haciendo tantas señales, o por acá pidiendo tanta plata por hacer milagros. Total, todo es una confusión. El diablo es tan astuto para que en nombre de la Biblia pueda crearse una confusión enorme. Entonces, en esa confusión, el mensaje del segundo ángel dice, cayó Babilonia, ten cuidado. ¿Y cuál es el mensaje de Dios allí? Miren el capítulo 18, versículo 4. Dice, otra voz del cielo decía, salid de ella, pueblo mío. Aquí está, escuchen aquí, la garantía de que Dios tiene un pueblo en todo el mundo, en todas las religiones, en todas las denominaciones, pero que en un momento tienen que salir. Salid de ella, pueblo mío. ¿Dónde está ese pueblo? Dentro de esa confusión. Pero comprende la verdad y sale y abraza la verdad, da un paso de fe. Ahora, este segundo mensaje, entonces lo que hace es que empieza a condenar a la Babilonia. Ahora viene el tercer mensaje, Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 hasta el versículo 11. Encontramos el tercer mensaje, dice así, y el tercer ángel le siguió diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios. Este es un mensaje de advertencia, hablando justo del momento final. Y dice así, será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. Wow, mensaje de advertencia. Entonces, si tú no escuchas el primer mensaje, ¿cuál es el primer mensaje? La hora de su juicio llegó. Adora a Dios. Segundo mensaje, sal de la confusión espiritual. El tercer mensaje ya no es un mensaje de llamado, es de advertencia. Y dice, si no escuchas estos dos mensajes, entonces, esto es lo que espera, un juicio con advertencia. Ahora, entonces allí nosotros encontramos en el tiempo final a dos grupos totalmente definidos con el mensaje de estos tres ángeles. Es decir, el mundo en el tiempo final tiene que escuchar el mensaje de que hay un juicio, ¿correcto? Número dos, que tienen que adorar a Dios. Adoración involucra vida, vestimenta, acciones, palabras, y la ley de Dios involucra el día sábado. Número tres, tienes que salir de esa confusión, una confusión religiosa que hay en el mundo. La única manera de salir de la confusión es apegándose a la verdad, es viviendo la verdad que Dios tiene para nosotros. Porque si no, dice, muy pronto viene el mensaje, el tercer ángel que dice, si no haces eso, estás advertido. Ahora, tanto es el amor de Dios, ¿verdad? El mundo estará dividido en dos grupos. En el capítulo anterior hablamos allí con Pablo de un camino que hoy se está recorriendo en el mundo, que es el camino del ecumenismo, ¿verdad? De la unidad, de la unión de iglesias, unión en todo. Tomando incluso una oración de Cristo cuando dijo, quiero que todos sean uno. Ahora ellos dicen, la unidad solamente se basa en el amor. La unidad se basa en la verdad, en la palabra de Dios. Ahora, dejando ese punto, ahora viene otro asunto, mire. ¿Por qué la gente o por qué las denominaciones se unirán? Porque existen dos puntos que unen a casi el 90% de las denominaciones cristianas en el mundo. ¿Está bien? Dos puntos que unen. La primera es la santificación del domingo y la segunda es la inmortalidad del alma. Son dos pilares fundamentales. Todos creyendo en un tormento eterno, todos creyendo en un fuego que va a arder eternamente, o todos creyendo de que cuando el ser humano sale el alma, etcétera, etcétera. Inmortalidad del alma y santificación del domingo. Ahora, hay muchos textos que hoy podemos ver, ya no tenemos tiempo más para ello, mas Juan capítulo 11, versículo 11, hablando acerca de la inmortalidad del alma, Lázaro estuvo 4 días allí en el sepulcro, ¿verdad? Cuando salió Lázaro, ¿qué cosa contó? Dijo, yo estuve allá en el cielo y la gloria, Señor, ¿para qué me trajiste? Yo estaba bien allá. No mencionó eso. O no dijo, yo salí del infierno. No menciona. Lo único que Jesús dijo es, Lázaro duerme. La muerte sería como un estado de inconsciencia para el ser humano.
Pablo cuando dijo a Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado, en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8, dice, mas en aquel día me dará el Señor juez justo la corona de vida. ¿Correcto? Esto es un tema como para poder hablar durante una hora. Sin embargo, son dos pilares que unen a las denominaciones en el mundo. Ahora llegamos a la parte final del capítulo 14. Quiere decir, la proclamación del Evangelio en el tiempo del fin ha dividido a la gente en dos grupos. Los que han respondido al Evangelio y adoran al verdadero Dios en medio de la oposición y de la opresión, y los que han rechazado y se pusieron del lado de Satanás y de la bestia. La historia está a punto de concluir y Cristo vendrá para dar a cada uno su recompensa. Pero antes de esto, miren, vamos al capítulo 14 una vez más. Apocalipsis capítulo 14. Antes de esto ocurrirá una separación del pueblo de Dios para el reino y de los impíos para el derramamiento de la ira de Dios, porque la ira de Dios se va a ver en las 7 plagas, que es el próximo capítulo. Y Juan describe esto en términos de 2 cosechas. Vamos a leer capítulo 14, versículo 14. Mire, vi una nube blanca, sentado sobre la nube uno semejante al Hijo del Hombre, llevaba en la cabeza una corona de oro, en la mano una hoz aguda. Presten atención. Otra voz salió del templo gritando, mete tu hoz y ciega. ¿Qué cosa está diciendo? La hora ha llegado. ¿En qué momento ocurre? Después del mensaje de los 3 ángeles. La hora ha llegado. ¿Qué hora? Hora de cegar. La mies está madura. Versículo 17. Otro ángel salió del templo que está diciendo y estaba llevando una hoz aguda. Salió del altar otro ángel, aquel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz y le decía, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Primero dice, la mies. Luego dice, racimos de uva. 2 cosechas diferentes. ¿Por qué motivo? El primero va a cegar la mies. El segundo, dice el versículo 19, metió su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar para la ira de Dios. ¿Cuándo vendría la ira de Dios? Luego de esto, en las 7 plagas que veremos en el próximo capítulo. La separación, es decir, la conclusión del mensaje de los 3 ángeles es esta gran cosecha. La separación de estos 2 grupos quiere decir que el mensaje ha terminado. Ahí aparece una nube blanca, el Hijo del Hombre, una corona en su cabeza, representando a Cristo. La corona representa el símbolo de victoria, una hoz para cegar la tierra. Un ángel le dice, ahora mete tu hoz. Jesús hizo claro cuando estuvo en la tierra, en Mateo 13:39, que la cosecha viene al final de la historia y antes de la segunda venida de Cristo. Quiere decir, la cosecha es la conclusión de la proclamación del Evangelio. Acabó de predicar, ahora vamos a cosechar. Cada persona ha decidido de qué lado ponerse. El destino de cada ser humano está decidido. Los redimidos están sellados bajo la protección de Dios, están listos para experimentar la transformación completa, que es el momento de la glorificación. Ahora mire, de ahí dice, la cosecha del pueblo de Dios, ¿qué cosa le sigue? Le sigue la ejecución de la ira de Dios. Solo que aquí es presentada en términos de pisar las uvas en el lagar. ¿Qué significa eso? El ángel que tiene autoridad sobre el fuego sale del altar y dice, ahora empieza a recoger las uvas y colócalos en el lagar para la ira de Dios. Este texto es tomado de Isaías capítulo 63. Cuando habla de pisotear las uvas en el lagar, está representando de la severidad de juicio. Este juicio que se verá en las 7 plagas. Entonces el lugar es pisado fuera de la ciudad, es una forma de decir que eso ocurrirá aquí en la tierra. Aquí está advirtiendo la seriedad de la decisión frente al mensaje, antes que se ejecuten los juicios de Dios. Entonces los habitantes de la tierra, ¿qué cosa van a presenciar? La proclamación final del Evangelio. Y luego la tierra será cosechada. El pueblo de Dios hoy tiene la comisión de predicar. Yo quiero hablar para todos aquellos cristianos. Somos cristianos. Escúchame una cosa.
Nuestra misión es predicar. Cuando nosotros dejamos de predicar, perdemos nuestra razón de existir. ¿Por qué Dios levantó un pueblo? Para predicar. Nacimos para predicar. Entonces, la razón de existir de la iglesia es predicar. Su misión es predicar. Porque ese mensaje también le dice cuál es su destino. Y la proclamación final del Evangelio será completada, me encanta este texto, no por sabiduría humana, sino por medio del poder del Espíritu Santo. Nuestra tarea solo es proclamar, exaltar a Cristo. Entonces presenciaremos la terminación de la predicación y luego veremos a Cristo regresar en las nubes de los cielos. Querido, hoy se está predicando este mensaje para ti. La hora de su juicio ha llegado. Adora a Dios, no te adores a ti mismo. No adores a seres humanos, no adores al enemigo. Adora a Dios. ¿Sabes por qué? Porque muy pronto esa grande cosecha llegará. Aquellos que forman parte de la mies y aquellos que representan las uvas para ser pisados en el lagar. No es una amenaza, mas es una advertencia llena de amor. Dios quiere salvarte. Por eso dio su vida. Dios no preparó aquellos juicios para lastimarte. Dios quiere verte en eternidad. Mas son tus decisiones o tu respuesta al Evangelio que escuchas aquello que decidirá cuál es tu final. Yo quiero que tú puedas hoy rendirte a Jesús. Ríndete a Cristo. Ríndete ante el poder del Evangelio. Sé que el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón. Durante esta temporada tú estás comprendiendo el mensaje que Dios tiene para tu vida y es hora de rendirse. No existe mejor lugar en este mundo que estar a sus pies, aceptar su Evangelio y formar parte de esa mies que pronto será cegada. Qué maravilloso es cuando el ser humano es tocado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una misión especial en este momento, en este tiempo final de la historia. Y es convencer de pecado, mostrar la verdad. No es por casualidad que tú ves este programa. No existen casualidades, existen propósitos en Dios. Hoy te quedaste mirando hasta el final, porque Dios quiere salvarte y Dios te ama. Tiene un plan maravilloso para tu vida. Cuando la palabra de Dios se abre, es como una semilla que entra a nuestro corazón. Hay que cultivarla, hay que regarla, hay que dejarla crecer todos los días. Jesús mencionó esto en una parábola en Mateo capítulo 4, Marcos capítulo 4, donde habla acerca de 4 diferentes terrenos cuando Él empieza a colocar su palabra en el corazón. Hay un terreno endurecido, un terreno frágil, blando, hay otro terreno espinoso y otro pedregoso. Esa palabra hoy es colocada en tu corazón. Y el último mensaje que Dios tiene para su pueblo es: adora a Dios, adora a Dios. La hora de su juicio ha llegado, prepárate para ese grande encuentro. ¿Sabes por qué? Porque aquella palabra que sembró en tu corazón ahora va a ser cosechada. Solo que existe solamente 2 cosechas. Una cosecha para llevar al cielo y la otra es para ser destruida. Yo quiero verte dentro de ese grupo de victoriosos, donde es impresionado por el Espíritu Santo, donde es capaz de responder de manera positiva a este evangelio de salvación. Dios te ama y Dios quiere verte en el cielo. Hoy quiero orar por ti. Quiero pedir que tú puedas ser sensible a la voz del Espíritu Santo, puedas escuchar su voz, puedas aceptar su mensaje, puedas ser abrazado por sus promesas. ¿Quieres orar conmigo? Vamos a orar juntos. Querido Dios, gracias porque una vez más en tu palabra encontramos una invitación de amor. Tú no quieres que ninguno perezca porque moriste por todo ser humano. Diste tu vida por cada persona, sin importar la condición, la situación, el grado de acciones pecaminosas que pueda cometer en la vida. Tú los amas a todos por igual. Sin embargo, hoy llega también un mensaje de advertencia. Y ese mensaje es que si nosotros elegimos equivocadamente, podemos tener un destino desagradable.
Hoy queremos decidir por Jesús. Queremos rendirnos a Jesús. Toma nuestra vida, coloca tu palabra en nuestro corazón. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.